Siguiendo con el tema del diseño de las páginas en el Adobe Dreamweaver CS5 y también con el tema de la creación y la visualización de las propiedades de las tablas, vamos a ver ahora cómo podemos determinar cada una de las propiedades de las celdas que componen las tablas. Vamos a crear rápidamente una tabla. Dentro de la etiqueta de diseño hacemos clic en el botón tabla y dentro del cuadro de diálogo tabla vamos a conservar los valores predeterminados. Así que hacemos clic en aceptar. Observe que aparece de inmediato la tabla en la interfaz de dibujo. Vamos a hacer clic en cualquiera de las tablas inferiores, como por ejemplo aquí. Observe que en el inspector de propiedades, en la parte inferior, aparece la información de la celda. En la parte inferior hay una franja que tiene todas las propiedades de la celda. Vamos a explorar cada una de estas propiedades. Primero tenemos la opción horizontal. Esta especifica la alineación horizontal del contenido de una celda, fila o columna. Podemos alinear el contenido a la izquierda, a la derecha o al centro de la celda, o bien especificar que se utilice la alineación predeterminada del navegador, generalmente a la izquierda para celdas normales y al centro para celdas de encabezado. Podemos utilizar esta flecha desplegable. Lo mismo ocurre con la opción inferior llamada vertical. Esta se encarga de especificar la alineación vertical del contenido de una celda, una fila o columna. Podemos alinear el contenido como la parte superior, media, inferior o con la línea de base de la celda, o especificar que se utilice la alineación predeterminada del navegador, que generalmente es al medio. Luego tenemos la opción de ancho y alto. Ancho y alto de las celdas seleccionadas en píxeles o como porcentaje del ancho o alto total de la tabla. Para especificar un porcentaje, simplemente introducimos el símbolo de porcentaje tras el valor. Para que el navegador determine el ancho o alto apropiado en función del contenido de la celda y el ancho del alto del resto de las columnas y las filas, simplemente dejamos el valor en blanco, el valor predeterminado. De forma predeterminada, un navegador selecciona el alto de la fila y el ancho de la columna de manera que pueda contener la imagen más ancha o la línea más larga en una columna. Por esta razón, algunas veces resulta mucho más grande que el de otras columnas de la tabla cuando se le añade el contenido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que podemos especificar el alto como porcentaje del alto total de la tabla, aunque quizás la fila no se muestre en los navegadores con el porcentaje de alto especificado. Luego tenemos la opción de fondo. El fondo de color de una celda, columna o fila lo podemos elegir mediante el selector de color. Al hacer clic en esta flecha, aparecen todas las muestras de color disponibles. También tenemos esta opción llamada combinar celdas. Esta se encarga de combinar las celdas, filas o columnas seleccionadas para crear una sola celda. Solo podemos combinar celdas que constituyan un bloque rectangular o lineal. Por ejemplo, si marcamos estas tres celdas de la parte inferior, al hacer clic en este botón para combinar las celdas, observe que se ha convertido en una sola celda. Enseguida tenemos la opción de dividir celdas. Esta se encarga de dividir una celda para crear dos o más celdas. Solo podemos dividir una celda cada vez, por lo que este botón estará desactivado al seleccionar más de una celda. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar esta celda, hacemos clic en el botón de dividir la celda, y se nos indica cómo debemos hacer la división, si en filas o en columnas y en cuánto. Vamos, por ejemplo, a dividir en 3 columnas, así que hacemos clic en aceptar y observe que volvemos a la previsualización inicial. Enseguida tenemos esta opción llamada encabezado. Esta se encarga de aplicar a la celda seleccionada el formato de celdas de encabezado de tabla. De forma predeterminada, el contenido de las celdas de encabezado de la tabla aparecerá en negrita y centrado. El alto y el ancho pueden especificarse en píxeles o porcentajes y pueden convertirse en una unidad a otra. Sin embargo, al establecer las propiedades de una columna, el Dreamweaver modifica los atributos de la etiqueta TD correspondientes a cada celda de la columna. Sin embargo, al establecer algunas de las propiedades de una fila,
el Dreamweaver modificará los atributos de la etiqueta TR en lugar de los atributos de cada etiqueta TD de la fila. Al aplicar el mismo formato a todas las celdas de una fila mediante la etiqueta TR, se obtiene un código HTML más claro y conciso. También podemos aquí escribir el valor hexadecimal del color que queremos aplicar a la celda. Y finalmente tenemos la opción de propiedades de página, que abre este cuadro de diálogo donde podemos establecer aún más opciones. Recomiendo que practique creando algunas tablas y modificando los valores de las celdas para que se familiarice con el uso de todas estas opciones y configuraciones.